En este video vamos a explorar el concepto de átomo, el concepto que vamos a ver a lo largo de todo el curso de química. Para eso te he puesto un pequeño ejemplo y este ejemplo empieza con algo muy conocido por nosotros, que es un clavo de hierro. Sabemos que el clavo está constituido de hierro y que tiene ciertas propiedades físicas y propiedades químicas. Vamos a ver primera propiedad del clavo de hierro. Sé que si lo pongo a la intemperie, lo pongo en contacto con el agua o en contacto con algún tipo de sustancia oxidante, se oxida muy fácilmente. Esa es una propiedad del clavo de hierro. Otra propiedad es que si lo pongo en contacto con electricidad, transmite la corriente eléctrica fácilmente. Y otra propiedad es que si yo, por ejemplo, trato de obtener láminas o hilos de hierro, que es la ductibilidad y maleabilidad del clavo de hierro, es muy sencillo. Estas propiedades son conocidas dentro del clavo de hierro. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, extraigo partículas de hierro, limaduras de hierro? Voy a observar que también tiene las mismas características. Se oxidan fácilmente, transmite la electricidad y también se pueden hacer láminas y se pueden hacer hilos a través de estas partículas de hierro. Es dúctil y maleable. Si de repente mediante un proceso químico logramos obtener partículas muchísimo más pequeñas, tan pequeñas como los átomos de hierro, la pregunta es, ¿seguirán teniendo las mismas propiedades físicas, las mismas propiedades químicas? Y la respuesta es sí. Los átomos de hierro se oxidan fácilmente en una reacción química, como lo vamos a ver más adelante. También transmiten la electricidad porque tienen la propiedad de transmisión de electricidad y bueno, en este caso no podemos hablar de dúctil y maleable, pero sí lo podemos reordenar. Si observamos los átomos de hierro a nivel más pequeño, vemos que está constituido por protones, por neutrones y por electrones que le brindan estas propiedades físicas y estas propiedades químicas a los átomos de hierro. Entonces decimos que un átomo viene a ser una partícula pequeña. Viene a ser la mínima partícula de materia capaz de mantener las propiedades físicas, las propiedades químicas del elemento químico. Y este vendría a ser lo que es el concepto de átomo. Ahora vamos a conocer la estructura atómica y este modelo que te presento acá es un modelo pedagógico. No es necesariamente el modelo que estudiamos ya más adelante. Vamos a ver que el átomo está dividido en dos partes, como lo vimos en los modelos, en la evolución de los modelos atómicos. La primera parte, la parte central del átomo, es el núcleo atómico, en donde podemos encontrar a las partículas como por ejemplo los protones y los neutrones, que son las partículas que tienen mayor peso en el átomo y que le brindan el peso atómico, como vamos a ver más adelante. También tenemos la zona extranuclear, que es la zona que está fuera del núcleo, en donde vamos a encontrar orbitando a los electrones. Y esto vendría a ser la estructura atómica que vamos a estudiar alrededor del curso de química. De acuerdo al enfoque que le demos, si estudiamos el núcleo atómico, vamos a conocer un poco de química nuclear, y si estudiamos los electrones, vamos a hablar acerca de cómo se comportan en las reacciones químicas, enlaces químicos, entre otros aspectos. Aquí te tengo un pequeño resumen de estas partículas subatómicas fundamentales, como por ejemplo el protón, el neutrón y el electrón. Te voy a dar un resumen de este cuadro para que lo puedas descargar debajo de este video, y aquí te muestro por ejemplo la carga, la masa, quién es el descubridor de estas partículas subatómicas fundamentales, cuál es su estabilidad, su función dentro del átomo y su notación o su simbología para que lo puedas reconocer en capítulos posteriores. Por ejemplo, acá tenemos cuál es la carga del protón. La carga del protón es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb y de forma relativa lo representamos como más 1. El neutrón es una partícula que no tiene carga y el electrón es la partícula negativa y su carga absoluta es menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. De forma relativa lo ponemos como menos 1. La masa, aquí te pongo la masa en gramos y la masa en UMAS, que es la masa por unidad de masa atómica, que más adelante también te voy a explicar en qué consiste esta unidad de masa atómica. En gramos vemos que por ejemplo el protón y el neutrón tienen
una masa muy parecida. Si lo hablamos en UMA es 1.005 UMAS para el protón y para el neutrón es 1.007 UMAS. Mientras que para el electrón es una milésima menos que el protón y el neutrón. Por eso decimos que el electrón tiene una masa despreciable. ¿Quién descubrió el protón? Lo descubrió Rutherford. ¿Quién descubrió el neutrón? Lo descubrió Chadwick. Y quien descubrió el electrón lo descubrió Thomson en su modelo del pudín de pasas. Si hablamos de estabilidad, vemos que el protón es muy estable, tiene una estabilidad de prácticamente el infinito, mientras que el neutrón tiene una estabilidad de 1000 segundos y constantemente está descomponiendo en protones y electrones. Y esto lo vamos a conocer más a profundidad cuando hablemos acerca de la química nuclear. Mientras que el electrón también es muy estable, una estabilidad infinita. ¿Cuál es la función que cumple cada partícula subatómica fundamental? En el caso del protón, brinda la identidad al átomo. Le da la identidad del átomo. Tenemos, por ejemplo, el átomo de hidrógeno que tiene un protón. Tenemos el átomo de helio que tiene 2 protones. Tenemos el átomo de litio que tiene 3 protones. Y de acuerdo a la cantidad de protones que tiene el átomo, como lo vamos a ver más adelante, podemos definir de qué tipo de elemento químico se trata. El neutrón es la partícula subatómica que no tiene carga y su función dentro del átomo es brindarle estabilidad. Como tenemos partículas positivas tan compactas en el núcleo atómico, el neutrón es el que le brinda esa estabilidad para que el núcleo atómico simplemente no estalle. Y finalmente tenemos el electrón. El electrón, su función principal dentro del átomo es generar los enlaces químicos, como lo vamos a ver en el capítulo de enlace químico. Para terminar este pequeño cuadro de resumen, tenemos la notación. Si encontramos aquí el protón se denota como una letra P minúscula con un símbolo de más o como una letra H de hidrógeno 1,1. El neutrón se representa con una letra N con un 0 como subíndice o su notación que vamos a ver en química nuclear como 1, 0. Y el electrón se representa como una E minúscula con un símbolo negativo, una E con una carga negativa, una masa negativa de -1, una carga de -1, perdón, y una carga, un peso atómico de 0. Y también se denota como partículas beta, que lo vamos a ver dentro de lo que es química nuclear. Te voy a dejar este pequeño cuadro para que lo tengas a la mano cuando estudiemos química nuclear, lo tengas presente para resolver los ejercicios.